En el silencio del monasterio, donde el viento acariciaba las hojas y el sol se filtraba entre los árboles, el maestro reunió a sus discípulos bajo la sombra de un viejo roble. Con voz serena dijo: todo ser que respira en algún rincón de su alma guarda una herida. No es debilidad, no es error, es parte de la experiencia de vivir. Un joven discípulo, con ojos turbios por una tristeza callada, preguntó: Maestro, ¿cómo sanar lo que aún me duele en secreto? El maestro sonrió con ternura y señaló una pequeña grieta en una roca cercana, donde un hilo de agua brotaba. ¿Ves esa grieta?, dijo. Muchos la mirarían como una imperfección, pero es precisamente allí donde el agua encuentra paso, donde la vida se manifiesta. Así también ocurre en nosotros. Donde duele, hay un llamado a la vida más profunda. El primer paso, continuó, no es correr, ni ocultar, ni endurecer el corazón. El primer paso es detenerse, respirar y mirar de frente esa parte de nosotros que clama por ser reconocida. Sin juicio, como si observaras una nube pasar por el cielo. Sin vergüenza, como si abrazaras a un viejo amigo que ha sufrido en silencio. Pon tu mano sobre tu pecho, dijo el maestro, y con la misma ternura que ofrecerías a un niño, di para tus adentros: aquí hay dolor y está bien, estoy contigo. El joven discípulo cerró los ojos y por primera vez, en lugar de huir de su herida, la sostuvo con su presencia amorosa. Sintió que algo dentro de él, algo pequeño pero firme, comenzaba a sanar. El maestro concluyó: el dolor no necesita ser negado ni vencido, solo necesita ser visto, reconocido y abrazado. Así comienza el verdadero viaje hacia la paz interior. Cuando la noche cae y el dolor parece hacerse más grande, cuando las emociones nublan el corazón como densas tormentas, el maestro enseña a no luchar ni huir, sino a regresar a lo más simple, la respiración. Sentado junto al lago, el maestro decía en voz baja, casi susurrando al viento: cada inhalación es un abrazo a tu propia herida. Cada exhalación es un acto de compasión hacia ti mismo. Así instruía a sus discípulos a cerrar los ojos, a llevar su atención al flujo sagrado del aire que entra y sale. No busques cambiar nada, aconsejaba. No busques hacerlo perfecto. Solo siente el milagro de estar respirando, ahora. Cuando inhales, proseguía, imagina que envuelves tu dolor en una manta de ternura, y al exhalar, siente que esa ternura se expande, aliviando poco a poco el peso que llevas dentro. No apresures el proceso, deja que la respiración te lleve como un río que acaricia sus propias orillas. El aire, decía el maestro, no rechaza la hoja seca ni la flor fragante. A ambos los sostiene. Así también tu aliento puede sostener tanto tu dolor como tu esperanza. El joven discípulo, siguiendo estas enseñanzas, empezó a notar que, aún en medio de su tristeza, había algo que permanecía sereno, el latido suave de su propia existencia, sostenido por cada respiración consciente. Así aprendió que no estaba solo, que en cada inhalación había un hogar, y en cada exhalación una promesa de alivio. Cuando todo se vuelva incierto, concluía el maestro, cuando la mente y el corazón tiemblen, recuerda, tu respiración es tu refugio. Siempre ha estado contigo, siempre estará. En los días silenciosos del monasterio, el maestro reunía a sus discípulos bajo el sauce viejo, donde el viento hablaba entre las hojas. Allí, con voz serena, recordaba una verdad olvidada por muchos. El dolor no se disuelve resistiéndolo, sino permitiéndole existir. Muchos llegaban hasta él buscando liberarse rápidamente del sufrimiento, como quien quisiera arrancarse una espina con impaciencia. Pero el maestro sonreía y les ofrecía una taza de té caliente. No apresures tu sanación, les decía. Así como el agua no fuerza a la flor a abrirse,
tampoco tú debes forzar a tu corazón. Aprendieron entonces que sentir tristeza, enojo, nostalgia o miedo no era señal de debilidad, sino de vida. Cada emoción que te visita, enseñaba el maestro, es una huésped sagrada. Recíbela con respeto, no la empujes afuera ni la atrapes demasiado tiempo. Simplemente hazle un espacio en tu morada interior. Y así, bajo la sombra del árbol, los discípulos se ejercitaban en el arte de sentir sin juicio. Cerraban los ojos, respiraban con suavidad y permitían que la tristeza brotara, que el enojo hablara, que la nostalgia contara sus historias antiguas. No eres tus emociones, susurraba el viento entre las ramas, repitiendo la lección del maestro. Eres quien las observa pasar, como nubes en el cielo. Con el tiempo, el discípulo comprendió que darle permiso al dolor para existir era, en verdad, el primer paso para que ese dolor se transformara en sabiduría. Y así, en la calma profunda de la aceptación, comenzaba el verdadero viaje hacia la paz. Una mañana, cuando la neblina aún abrazaba los caminos del monasterio, el maestro llamó a uno de sus discípulos más jóvenes y le ofreció un cuenco lleno de agua turbia. ¿Qué ves?, preguntó. El agua está sucia, respondió el discípulo. El maestro dejó el cuenco en el suelo, en silencio. Pasado un tiempo, la tierra y las hojas que enturbiaban el agua se asentaron en el fondo, y el agua se volvió clara. Así es la mente, explicó el maestro. No es el dolor el que la ensucia, sino las historias que tejemos alrededor de él. Historias como soy débil, nunca sanaré, esto me define, son como barro removido en el agua pura de tu ser. Cada vez que repites esas palabras en tu corazón, revuelves el sedimento y pierdes la claridad. Observa esas narraciones internas como si fueran hojas caídas sobre un río, enseñaba el maestro. No las retengas, no las juzgues, solo míralas flotar y déjalas ir. Así, los discípulos aprendieron que mucho del sufrimiento no nacía del hecho en sí, sino de la interpretación constante que sus mentes ofrecían. Descubrieron que podían sentir dolor sin añadirse cadenas de culpa, de miedo o de desesperanza. Cada vez que una historia antigua surgía en sus pensamientos, respiraban hondo y sonreían suavemente, como saludando a un viajero conocido. Luego, con gentileza, soltaban esa historia en el viento, confiando en que no necesitaban esas viejas narraciones para existir. Y poco a poco, en ese soltar silencioso, sus corazones se aligeraban y el agua de su mente recuperaba su transparencia natural. Una tarde serena, bajo la sombra de un gran ciruelo en flor, el maestro vio a uno de sus discípulos llorar en silencio. Se acercó con la calma de quien sabe que el dolor es un visitante sagrado y se sentó a su lado, sin decir palabra. Después de un largo rato, cuando el sol comenzó a teñir el cielo de tonos dorados, el maestro habló. Si vieras a un amigo herido, temblando en medio del camino, ¿qué harías? El discípulo, limpiándose las lágrimas, respondió. Lo abrazaría. Le hablaría con dulzura. No le pediría explicaciones, solo le ofrecería mi corazón. El maestro sonrió y preguntó, «Entonces, ¿por qué a ti mismo te niegas ese abrazo?» En el arte de sanar, enseñaba el maestro, la compasión hacia uno mismo no es un lujo, sino una necesidad profunda. No estás roto. No necesitas ser reparado como un objeto dañado. Estás en transformación, como el capullo que aún no muestra su flor. Cada lágrima que desciende por tu rostro no es una señal de debilidad, sino el agua que riega la tierra de tu ser, preparando el brote de algo nuevo y luminoso. Trátate, decía el maestro, como tratarías a un pequeño pájaro herido, con ternura, con paciencia, sin prisas, sin exigencias. Habla a tu propio corazón con palabras de consuelo, como si fueras el guardián de tu propio renacer. Así aprendieron los discípulos
que sanar no era apresurar la vida ni forzar la alegría, sino quedarse presentes en su propio dolor con una mirada llena de amor. Bajo el ciruelo en flor, esa tarde, uno de ellos comprendió que la compasión hacia uno mismo era el primer acto de verdadera libertad. En los senderos del monasterio, el maestro enseñaba que no son las grandes gestas las que sanan el corazón herido, sino los actos sencillos, repetidos con amor. Una mañana, mientras barría las hojas caídas del patio, dijo a sus discípulos: «No busquéis la curación en un momento de éxtasis o en un único acto de valentía. Sanar es como construir un templo, piedra por piedra, día tras día. Dormir profundamente cuando el cuerpo lo pide. Caminar bajo el sol, sintiendo su calor acariciar la piel. Escribir una carta que nunca se envía, solo para liberar lo que pesa. Preparar un alimento sencillo, pero hecho con cuidado y gratitud. Beber agua con conciencia, como quien bebe de una fuente sagrada. Estos pequeños gestos, invisibles para muchos, son en realidad actos de reverencia hacia la vida que aún palpita en nosotros. Cada uno es una ofrenda silenciosa a nuestro propio renacimiento. No subestimen, decía el maestro, el poder de tender la cama con amor, de sonreír al amanecer, de detenerse un instante para oler una flor. Es en esos instantes donde el alma respira y recuerda su dignidad. Sanar no es una carrera ni un trofeo que se conquista. Es un camino humilde, tejido de momentos cotidianos llenos de atención y ternura. Así, día tras día, sin prisa, sin alardes, el discípulo que había perdido la fe en sí mismo fue reconstruyendo su templo interior, hasta sentir nuevamente el eco de su espíritu resonando fuerte y claro en cada pequeño acto de amor hacia su propia existencia. En los días más grises, el maestro solía caminar lentamente hasta el viejo cerezo del jardín. Allí, bajo sus ramas, enseñaba que incluso en medio de la tormenta había razones para inclinar el alma en gratitud. No esperes que todo sea perfecto para agradecer, decía con voz suave. La gratitud verdadera nace en medio de las imperfecciones, como una flor que se abre entre las piedras. Incluso cuando el corazón sangra, todavía hay un respiro que entra y sale, una brisa que acaricia el rostro, una mirada compasiva que nos alcanza. Son pequeños hilos de luz que siguen tejiendo vida entre las sombras. El discípulo, al principio, pensaba que agradecer significaba negar su dolor, pero el maestro le mostró que no era así. La gratitud no niega la herida, explicó, pero le recuerda al corazón que, junto al dolor, también camina la belleza. Así, cada día, el discípulo comenzó a encontrar pequeños milagros: el canto de un pájaro, el calor del sol en su espalda, el sonido sereno del agua en el estanque. No borraban su tristeza, pero la suavizaban, como la brisa que amansa las olas más bravas. Agradecer, comprendió, era una forma de honrar la vida entera, lo dulce y lo amargo, lo claro y lo incierto. Con el tiempo, su gratitud se volvió un canto silencioso, un murmullo humilde que lo acompañaba incluso en los momentos de oscuridad. Y en ese susurro interior encontró una nueva fortaleza, la de saber que, aunque dolido, seguía bendecido por la vida. Cada mañana, antes de que el sol asomara tras las montañas, el maestro se sentaba en silencio frente al jardín, los ojos entrecerrados, el corazón despierto. No esperaba que el día le trajera regalos ni le quitara dolores. Simplemente elegía estar en paz. Recuerda, decía a sus discípulos, la paz no llega como un visitante que llama a tu puerta. La paz es una semilla que tú mismo plantas en tu interior, cada amanecer. Sanar, comprendieron, no era un evento único ni una meta lejana que alcanzar, sino una práctica diaria, un regreso constante, una elección consciente de no alimentar la batalla interna,
Era respirar profundamente al despertar. Era abrazar la incertidumbre con suavidad. Era mirar los viejos temores y, aún temblando, sonreírles con compasión. Sanar, repetía el maestro mientras barría las hojas secas del sendero. Es volver a casa, una y otra vez, sin prisa, sin reproche, hasta que un día comprendas que en realidad nunca estuviste perdido. Así, el discípulo, que alguna vez pensó que la sanación era llegar a un lugar sin dolor, entendió que el verdadero viaje era aprender a caminar junto al dolor sin dejarse consumir por él, y que cada paso consciente, cada respiración serena, cada acto de gratitud sencilla, era una forma de decir: hoy también elijo la paz. No porque la vida fuera siempre fácil, no porque el dolor se hubiera esfumado, sino porque dentro de sí había aprendido a construir un refugio donde todo tenía su lugar y donde el amor por la vida, tal como es, podía florecer en cada instante.